de cierre, de los retiros, eso es la propia bailanta. Y eso lo pasan por las redes, lo suben al Instagram. Gente subida en el altar que le da vueltas al altar con las bombas esas largas que parecen una... Lo que pretendo con este video, por supuesto, no es hablar mal de ningún grupo o comunidad. Sé de los frutos de Emaús, conozco muchísimas personas que han encontrado al Señor y han cambiado su vida con los retiros de Emaús. Pero es preciso que nos formemos. Vamos a ver lo que nos dice este valiente sacerdote y quédense hasta el final para la reflexión. Veamos el video. Tengo otro padre aquí, hermanos, que me absuelve. Yo lo voy a decir, pero de verdad, con mucho respeto, con temor y temblor, pero me llama la atención a mí personalmente, no sé mis hermanos sacerdotes, porque somos hermanos por el bautismo y por la hermandad, y más aún por el sacerdocio ministerial. Pues yo voy a decir algo que me llama bastante la atención y se está metiendo muchísimo, y eso hay que verlo, ¿no? Se está metiendo demasiado. Las misas de cierre, de los retiros, eso es la propia bailanta. Y eso lo pasan por las redes, lo suben al Instagram. Gente subida en el altar que le da vueltas al altar con las bombas esas largas que parecen una... O sea, el decoro a la liturgia, somos católicos. Y eso lo ve la gente porque lo suben a la ¿cómo que se llama? A las redes. ¿Dónde queda el decoro, el cuidado a lo sagrado, a lo divino, a la Eucaristía? Gente que se sube, y eso, mire, eso allá arriba, yo no sé si usted ha visto. Claro, eso lo tenemos nosotros como error los sacerdotes porque lo permitimos. Porque ahora si no hay eso no hay misa, ¿no? Si no hay eso no hay misa. Y una brincadera. Y cuando empieza la misa, más de la mitad se sale. Claro, eso no sucede aquí, sucede en Singapur. Pero eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Nos tiene que llamar la atención. Jesús en ningún momento está diciendo otra cosa sino es vengan a mí. Y el venir a Él es estar con Él, es cuidarlo de Él, es respetarlo de Él, es amarlo de Él, es sentirlo de Él. De verdad, queridos hermanos, aplausos de pie para este valiente sacerdote. De hecho, como pueden ver en el video, habían otros sacerdotes allí en esta prédica, en esta catequesis de este valiente sacerdote. ¿Y por qué digo valiente? Porque pues hoy en día, inclusive, decir la verdad es revolucionario. Como dije al inicio, acá no se trata de hablar mal del retiro de Emaús o de cualquier otro grupo o comunidad, sino lo que el sacerdote pues está acá enseñándonos es que debemos respetar la liturgia. Aquí seguramente van a haber personas que van a decir es que tú eres aburrido o este sacerdote no está ungido por el Espíritu Santo, porque eso es lo que sucede cuando comenzamos a tener quizás comportamientos sectarios dentro de grupos. Acá hemos hablado también de la renovación carismática que tantos frutos ha dado, que tantas personas han regresado a la iglesia gracias a la renovación carismática. Pero no quiere decir que si tú no vivas una Eucaristía como lo viven los carismáticos, tristemente hay que decir, a veces también cometiendo abusos litúrgicos, no quiere decir que si tú la vives en silencio, entonces tú no estás lleno del Espíritu Santo, como hay personas que acá han escrito cuando hablamos de errores que ocurren en comunidades o en retiros de la renovación carismática. Entonces, repito, no se trata de hablar mal de Emaús, pero sí particularmente lo que está diciendo pues este padre es totalmente cierto. O sea, es una falta de respeto, es una falta a la liturgia, cómo se ponen con esas brincaderas, esos bailes dentro allí del altar, inclusive con el Santísimo Sacramento, se pierde la solemnidad. Pues creo que no es el lugar preciso
para hacerlo, ¿no? Entonces sí, hay que estar alegres porque vivimos en Cristo, porque nacimos de nuevo, porque somos nuevas criaturas, por supuesto que hay que vivir felices por eso, ¿no? Pero que no se convierta también en un sentimentalismo, o sea, que si no vivimos la fe de esa manera, entonces pues ya no creemos, o cuando eso se va enfriando, que créanme que va a suceder porque se lo dice a alguien por experiencia, entonces allí donde viene la verdadera fe, la madurez en la fe. ¿Okay? Es lo que nos está diciendo este sacerdote, porque se tiende a confundir esa emoción quizás inicial con llevar una verdadera vida cristiana. O sea que si no sientes así, entonces pues ya Dios no está conmigo. Y es lo que precisamente sucede en las sectas protestantes. La gente comienza a brincar de secta en secta porque ya aquí ya no sienten, ya el pastor aquí no habla bonito, entonces se van de secta en secta. Y eso tristemente está pasando dentro de nuestra iglesia en algunos grupos. No estoy diciendo el retiro de Emaús, estoy diciendo quizás algunos grupos, algunos líderes que no hay buena formación, incluso a veces ni sacerdotes están allí en la cabeza de algunos grupos, pues, y los laicos, eso sí, con buena intención, con buen corazón, comienzan a hacer cosas que no se corresponden y la gente se confunde. Mire lo que está diciendo este sacerdote. Es bastante grave. O sea, mientras están cantando, mientras están con la música, mientras están brincando, está todo perfecto y la emoción y la efusión. Y resulta que cuando viene realmente lo más grande que tenemos nosotros en nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía, van y se salen. ¿Ok? Yo lo he visto particularmente en mi parroquia, donde pues veo algunos grupos pues que sí, que les toca organizar cosas, pero en medio de la misa sí que pues por supuesto deben haber encargados, pero los veo más pendientes de otra cosa que de lo central, que es vivir la celebración eucarística. Yo les puedo comentar un caso que me pasó y quizás no voy a decir que por eso yo no estoy ahorita en ninguna comunidad. No, pues el Señor yo siempre le pido que me vaya guiando a la comunidad que pues Él quiera que yo esté. Pues particularmente pues siento que esta comunidad virtual me acompaña, ora por mí, yo oro por ustedes. Pero pues una vez estábamos en una actividad dentro de la parroquia, pues se organizó un concierto de música católica y pues habían varios ministerios invitados, ¿ok? Pues estaba yo, estaban otros cantantes y había un ministerio de esa comunidad. Y pues resulta que creo que ellos cantaron primero. Y pues mientras estaban la agrupación pues de esa comunidad cantando, pues ustedes los veían brincando, cantando, llorando, la efusión, pero fue como que si les apagaran un chip o algo así. O sea, cuando terminaron de cantar y fui a cantar yo mis alabanzas, mis canciones, todos se salieron, todos se fueron, yo los veía hablando por teléfono, conversando afuera, como si nada, como que si lo que si estuviese haciendo adentro la alabanza pues no fuera importante, solamente lo del grupo de ellos sí era importante y los de los demás no. Entonces es aquí donde nosotros invitamos siempre a la formación. El Señor nos llama a nosotros de diferentes maneras, ¿ok? Y quizás por tu personalidad, por la manera de ser, el Señor te ubica y te lleva a ciertas comunidades, ciertos grupos, y eso está muy bien. Pero luego debes formarte, debes capacitarte, debes empezar a madurar tu fe para entender cuando hay cosas que están bien y cosas que no están bien. Porque recuerden que no somos protestantes. No podemos hacer las cosas según yo, según mi interpretación. No, es según lo que nos enseña la Madre Iglesia. Por eso somos católicos, no somos protestantes. Y tristemente, repito, muchas veces protestantizamos algunos grupos dentro de la iglesia porque no respetamos la liturgia, queremos pasar por encima del sacerdote y
pues empezamos a hacer quizás algunas cosas que no están bien. Yo he hablado acá parte de mi testimonio, inclusive yo empecé a buscar de Dios en iglesias protestantes, con música de protestante. ¿Por qué? Porque el Señor conocía cómo era yo, cómo era mi personalidad, el tema de la música, y por allí empezó a llamarme. Luego, pues estuve en algunos grupos carismáticos que siempre voy a agradecer, porque fue mi punto de partida en la fe. Empecé a aprender, empecé a sentir la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, de cómo me amaba en grupos carismáticos. Y por eso siempre los voy a querer, los voy a respetar, porque sé de los frutos que dan. Ahora, no voy a decir todos los grupos carismáticos cometen abusos litúrgicos. No, hay muchos grupos rectos que tienen su sacerdote de director, que hacen las cosas bien, que respetan la liturgia, que no se ponen a hacer show ni cosas que están fuera de la enseñanza católica. La mayoría son así, pero hay algunos que, como digo, se van apartando poco a poco de la verdad. Entonces, quizás en mis inicios, cuando estaba yo como un bebecito en la fe, pues quizás aprendí cosas que no estaban bien o cosas que no se debían hacer. Particularmente, por ejemplo, yo que soy músico católico, imagínate, hago rock, hago música alternativa, muy movida dentro de mi repertorio de música católica, pero pues hoy en día entiendo que hay lugares para esa música. ¿Ok? Entonces, pues, por ejemplo, en algún momento canté dentro de los templos con música, pues así como muy estridente, con luces, pues considero que pues hoy en día no lo haría. Hoy en día porque pues he ido aprendiendo, madurando mi fe, o lo haría en un espacio fuera del templo, o sea, en un lugar abierto o en un auditorio, en un lugar acondicionado para un concierto. ¿Por qué? Porque dentro del templo es lugar de oración, debemos estar tranquilos, más bien hoy en día me encanta, pues más bien una celebración más silenciosa, una celebración con música gregoriana, si se podría decir. Ojo, no estoy diciendo que los que lo hagan de otra forma no es una misa válida o verdadera. Claro que sí, digo cómo pues particularmente pues me siento como más tranquilo viviendo la celebración eucarística. Pero, repito, hay que formarse, ir madurando en la fe. Esos bailes, esa brincadera dentro, imagínense en el altar, dando vueltas, brincando, a veces zarandeando el Santísimo Sacramento, inclusive personas que no son consagradas. Entonces, muchas de esas cosas se ven. Muchas de esas cosas se ven. Y repito, vuelvo a repetir esto antes de despedirme. No estoy hablando mal ni de Emaús, ni de los retiros. De hecho, tengo unos grandes amigos que hace un fin de semana hicieron el retiro y me dijeron: Miguel, es espectacular, debes hacer el retiro. Tengo amigos cercanos que estaban alejados por completo de la fe. Y gracias a un retiro de Emaús, que inclusive tengo un amigo que fue obligado porque le pagaron el retiro a escondidas, y él pues no se vio en más que la obligación de ir para no hacer quedar mal a las personas que se lo regalaron. Y esa persona hoy es un servidor de Emaús, predica, tiene una bella familia. Entonces yo sé de los frutos que dan los retiros de Emaús, ¿ok? Entonces no me malinterpreten. Estoy de acuerdo con lo que dice el sacerdote. Hay que formarse y hay que hacer las cosas bien y entender que el centro de nuestra fe es Jesucristo, es la Santa Eucaristía. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.